Capítulo 1. La espiral descendente. En el corazón de una bulliciosa metrópolis, donde los rascacielos de acero y cristal se alzaban hacia el cielo y las luces de neón pintaban el paisaje urbano, comenzó una profunda historia de transformación. Un viaje de redención no era solo un relato, era una poderosa reflexión sobre el espíritu humano y las verdades universales que residen en lo más profundo de nuestros corazones. Esta historia comenzó con Michael, un empresario ambicioso que alguna vez había forjado un camino hacia el éxito que muchos solo podían soñar. Su vida parecía ser la personificación del logro, con una familia amorosa y una carrera floreciente. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la búsqueda de la riqueza material comenzó a erosionar sus valores, su empatía y sus relaciones más preciadas. El viaje de Michael tomó un giro oscuro a medida que se consumía con la implacable búsqueda del éxito, una búsqueda que lo volvía despiadado, ciego a las necesidades de su familia y amigos, y desconectado de su brújula moral. El capítulo 1, La espiral descendente, presentó un retrato crudo de la transformación que había sobrevenido a Michael. Su vida familiar, una vez vibrante, se había marchitado, dejando a su esposa Sara sintiéndose como una extraña en su propio hogar y a sus hijos, Emma y Daniel, anhelando al padre que habían perdido en su ambición. Amigos que alguna vez celebraron sus éxitos ahora se sentían marginados en la periferia de su vida. El capítulo presentaba la oficina de Michael, un santuario de ambición y éxito aparente. Las paredes estaban adornadas con certificados y premios, símbolos de su determinación inquebrantable para alcanzar la cima. Su escritorio siempre estaba impecable, con su elegante superficie de vidrio que reflejaba las luces de la ciudad, aunque en los cajones se acumulaba la pila de facturas personales descuidadas y cartas sin abrir de preocupados miembros de la familia. A medida que avanzaba la historia, la decadencia de las relaciones de Michael se volvía más evidente. Los momentos de alegría y cariño en su hogar se habían vuelto esporádicos. Su esposa, Sara, pasó de ser el núcleo de su vida a sentirse como una extraña en su propia casa. Sus hijos, Emma y Daniel, habían perdido a su padre, a un hombre que solía leerles cuentos antes de dormir y llevarlos de paseo los domingos. Los amigos que solían ser sus confidentes más cercanos ahora se sentían marginados, excluidos como tarjetas de presentación desechadas. El capítulo 1, La espiral descendente, fue un recordatorio crudo de cómo la búsqueda obsesiva del éxito material puede erosionar las bases mismas de la vida y la felicidad. Presentó un Michael que, atrapado en su búsqueda implacable, estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba en la vida, sus relaciones y sus valores. Este capítulo estableció el escenario para la transformación que estaba por venir, un viaje de redención en busca de la verdadera riqueza y significado en la vida de Michael. Capítulo 2. El llamado de despertar. Era una mañana normal en la ciudad, con el bullicio de los trabajadores llenando las calles. Michael, como de costumbre, estaba inmerso en una pila de informes, ajeno al mundo exterior. Su teléfono, a menudo ignorado, vibró de repente en su escritorio. Miró la identificación del llamante y era un número de hospital. La voz al otro lado era firme y las palabras que pronunció golpearon como un trueno. Señor Michael, este es el Hospital General de la ciudad. Su padre ha sido ingresado después de sufrir un ataque al corazón. Le recomendamos que venga lo más pronto posible.
La noticia impactó a Michael como un rayo, un shock repentino que lo sacudió de su capullo de ambición desapegada. La realización de que su padre, quien siempre había estado ahí para él, ahora necesitaba ayuda, le envió escalofríos por la espalda. En ese momento, la superficialidad de su vida se volvió dolorosamente clara. Corriendo hacia el hospital, los pensamientos de Michael eran un torbellino de culpa y remordimiento. Los minutos que pasó en la sala de espera del hospital se sintieron como una eternidad. Imágenes de su padre enseñándole a andar en bicicleta, asistiendo a sus obras escolares y ofreciendo consejos sabios a lo largo de su vida pasaron por sus ojos. No pudo evitar preguntarse cómo había permitido que sus prioridades se torcieran de tal manera. Mientras estaba junto a la cama de su padre, viendo la fragilidad del hombre que una vez fue su modelo a seguir, Michael sintió un nudo en la garganta. La débil sonrisa de su padre, aunque un testimonio de su fortaleza, albergaba una súplica no expresada. Era una súplica por el hijo al que había criado con amor y cuidado, el hijo que se había alejado en busca del éxito material. Este fue el punto de inflexión que Michael nunca vio venir, una realización abrupta de las consecuencias de sus acciones. La enfermedad de su padre no era solo una afección médica, era un ataque al corazón simbólico para el alma de Michael, un llamado de atención que resonaba en las profundidades de su conciencia. En la tenue habitación del hospital, el padre de Michael, con todo el amor que quedaba en sus cansados ojos, susurró: «No pierdas de vista lo que realmente importa, hijo mío». Estas palabras resonaron en el corazón de Michael, tallando una marca profunda e indeleble. El capítulo 2 marcó el comienzo del viaje de redención de Michael, mientras lidiaba con la culpa y el remordimiento, anhelando reconectar con su familia y enmendar los lazos que había permitido que se deterioraran. La sala del hospital, una vez un lugar de desesperación, se convirtió en un crisol de transformación, donde el camino de Michael se alteró de manera irrevocable. La salud de su padre fue un poderoso recordatorio de que el tiempo era precioso y de que sus prioridades necesitaban un cambio drástico. La verdadera prueba, sin embargo, radicaba en su capacidad para tomar medidas y enmendar los años perdidos en su implacable búsqueda del éxito. Capítulo 3. Los primeros pasos. Después de la impactante experiencia en el hospital junto a su padre, Michael salió con un sentimiento de urgencia y determinación que nunca había experimentado antes. Sabía que debía cambiar su rumbo y comenzar a enmendar las relaciones que había descuidado durante tanto tiempo. Los primeros pasos en su viaje de redención eran cruciales y llenos de desafíos. El primer paso fue enfrentar la negligencia a la que había sometido a su familia. Con una renovada determinación, Michael condujo de regreso a su hogar, donde Sara lo esperaba, sus ojos llenos de preocupación y incertidumbre. Michael sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes, necesitaba demostrarle que estaba comprometido en cambiar. Con sincera sinceridad, se disculpó por su ausencia y por haberla dado por sentada durante tanto tiempo. Prometió que priorizaría su relación y sería el esposo que ella merecía. Sara, cautelosamente optimista, reconoció su disculpa y ofreció una pequeña sonrisa esperanzada. Había extrañado al hombre con el que se había casado, aquel que había traído alegría y risas a su hogar. Aunque con recelo, estaba dispuesta a darle una oportunidad para demostrar que sus intenciones eran genuinas.
El segundo paso fue reconectar con sus hijos. Emma y Daniel se habían distanciado con el tiempo, sus recuerdos de la infancia de un padre amoroso y comprometido se desvanecían. Michael decidió tomar un día libre en el trabajo para pasar tiempo con ellos. Llevó a Emma al parque, la empujó en los columpios y escuchó sus historias sobre la escuela. Jugó a atrapar con Daniel, su risa resonando en el patio trasero. Por primera vez en mucho tiempo, vio el destello de alegría en los ojos de sus hijos, y eso le calentó el corazón. El tercer paso fue reavivar sus amistades. Michael se puso en contacto con sus viejos amigos y los invitó a reunirse en su casa. Mientras compartían historias y risas, sintió una nostalgia y un sentido de pertenencia que había estado perdiendo. Reconectar con aquellos que lo habían conocido antes de su obsesión por el éxito fue un recordatorio de la persona que solía ser. El viaje de redención se marcó con estos primeros pasos, pasos que fueron desafiantes pero liberadores. Michael no esperaba el perdón inmediato ni una transformación completa de la noche a la mañana. Sabía que tenía un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza que había erosionado a lo largo de los años. Sin embargo, estos primeros pasos fueron los más cruciales, ya que establecieron el tono para los cambios que buscaba realizar. Estos esfuerzos iniciales fueron un testimonio de su sinceridad, su voluntad de reconocer sus errores y su compromiso de restaurar las relaciones que casi había perdido. El camino hacia la redención estaba lleno de incertidumbre, pero con cada paso, Michael se acercaba a un futuro más brillante y significativo, donde la familia y la auténtica conexión humana tomarían precedencia sobre la búsqueda hueca del éxito. Capítulo 4. El camino a la redención. Con los primeros pasos detrás de él, Michael estaba decidido a recorrer el camino de la redención. Había comenzado a reconectar con su familia y amigos, pero el viaje estaba lejos de haber terminado. Este capítulo exploró los desafíos y transformaciones que Michael enfrentó en su búsqueda de redimirse. Uno de los aspectos más transformadores de la vida de Michael fue su compromiso de voluntariado en un refugio local. Este fue un paso significativo en su búsqueda de redención. El refugio era un lugar donde encontraba personas de todos los ámbitos de la vida, cada una con sus historias únicas y sus luchas personales. La experiencia le abrió los ojos a las crudas realidades de la pobreza, la falta de hogar y el sufrimiento humano. A través de su tiempo en el refugio, Michael desarrolló una profunda empatía. Escuchó las historias de aquellos que habían caído en tiempos difíciles y se dio cuenta de que el éxito no siempre era un reflejo del carácter de una persona. Vio la fortaleza y la resiliencia de aquellos que, a pesar de enfrentar la adversidad, aún mantenían su dignidad y esperanza. Michael comenzó a comprender que la verdadera riqueza no se medía en dólares y centavos, sino en la amabilidad y la compasión que uno brindaba a los demás. Su compromiso en el refugio también le permitió apreciar el poder de dar. Mientras distribuía alimentos, ofrecía un oído atento y brindaba apoyo a aquellos en necesidad, Michael experimentaba un sentido de propósito que nunca había experimentado en sus esfuerzos corporativos anteriores. Era un contraste marcado con la implacable búsqueda del éxito personal que una vez lo había consumido. Sin embargo, el capítulo no estuvo exento de desafíos.
Equilibrar su compromiso creciente con el voluntariado con las demandas de su carrera fue un desafío constante. Sus colegas cuestionaban su cambio de prioridades, y enfrentó escepticismo por parte de aquellos que lo habían conocido como un guerrero corporativo implacable. A pesar de esto, Michael estaba decidido a redefinir el éxito y demostrar que la verdadera riqueza provenía de la bondad y la compasión que se extendía a los demás. El capítulo 4 marcó un momento crucial en la transformación de Michael. Su viaje ya no se centraba únicamente en las relaciones personales, se había expandido para abarcar un sentido más amplio de responsabilidad y un compromiso con hacer un impacto positivo en el mundo. El camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos, pero Michael estaba decidido a continuar caminándolo, impulsado por la creencia de que sus acciones podían crear un efecto dominó de cambio y bondad en la vida de otros. Capítulo 5. Reconstruyendo puentes. A medida que Michael avanzaba en su viaje de redención, llegó al capítulo 5, Reconstruyendo puentes, un periodo de la historia que destacaba la importancia de restaurar las relaciones que había descuidado durante sus años de búsqueda obsesiva del éxito. La relación con su esposa, Sarah, ocupó un lugar central en este capítulo. Los pasos iniciales que había dado para disculparse y demostrar su compromiso habían sentado las bases, pero había mucho trabajo por hacer. Comenzaron a asistir a terapia de parejas, un espacio seguro donde podían hablar abierta y sinceramente sobre sus problemas y preocupaciones. Michael aprendió a escuchar a Sarah, a comprender sus sentimientos y a mostrar empatía hacia sus necesidades. Las discusiones y desacuerdos se convirtieron en oportunidades de crecimiento, en lugar de divisiones más profundas. A medida que avanzaban en este camino, reconstruyeron la intimidad y la confianza en su relación. Con sus hijos, Emma y Daniel, Michael continuó invirtiendo tiempo y esfuerzo para fortalecer los lazos que se habían debilitado con el tiempo. Pasó días enteros con ellos, participando en actividades que disfrutaban y escuchando sus pensamientos y sueños. Emma, una vez distante, comenzó a compartir sus preocupaciones y alegrías con su padre, y Daniel se volvió más abierto en sus interacciones. Michael finalmente volvió a ser el padre que habían extrañado durante tanto tiempo. La restauración de las amistades de Michael fue una tarea más desafiante. Había herido a aquellos que habían sido sus amigos más cercanos, y la confianza no se podía recuperar con facilidad. Invitó a sus viejos amigos a reuniones y se disculpó sinceramente por su comportamiento pasado. Les demostró que había cambiado y estaba comprometido en reconstruir la amistad que habían compartido. Aunque llevó tiempo, gradualmente comenzaron a confiar en las transformaciones que veían en él y lo aceptaron de nuevo en sus vidas. El capítulo Reconstruyendo puentes destacó la importancia de la paciencia y la perseverancia en el proceso de redimir relaciones fracturadas. Las cicatrices del pasado no se borraron fácilmente, pero a través de un compromiso constante y la voluntad de cambiar, Michael logró restaurar la confianza y el amor en las relaciones que una vez parecían perdidas. Este capítulo también resaltó la idea de que, aunque reconstruir puentes podía ser un camino difícil, valía la pena el esfuerzo. Michael aprendió que las conexiones humanas eran invaluables, y que las relaciones significativas eran un reflejo de la riqueza real de la vida. La historia de Michael se convirtió en una inspiración para aquellos que habían perdido conexiones importantes y,
Buscaban un camino hacia la redención y la renovación de relaciones fracturadas. Capítulo 6. La verdadera riqueza. El capítulo final de la historia de Michael, La verdadera riqueza, marcó el clímax de su viaje de redención y consolidó el mensaje fundamental de la narrativa, que la riqueza real se encuentra en valores intangibles, relaciones significativas y la capacidad de hacer el bien en el mundo. Después de años de búsqueda obsesiva de éxito material, Michael finalmente había alcanzado un entendimiento profundo de lo que realmente importaba en la vida. A medida que continuaba su trabajo en el refugio local y participaba activamente en la vida de su familia, amigos y comunidad, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en términos de dinero, posesiones o logros profesionales, sino en la calidad de las relaciones y el impacto que tenía en la vida de los demás. Con su esposa Sara, su relación se había transformado en una alianza sólida y amorosa. Habían superado las dificultades y ahora compartían un vínculo más profundo y genuino. Habían aprendido a apoyarse mutuamente en sus sueños y metas, en lugar de competir entre sí. Sara había encontrado un nuevo propósito en su trabajo en una organización benéfica local, y juntos, se dedicaron a causas benéficas y voluntariado. La felicidad que encontraron en el servicio a los demás superaba con creces cualquier logro material que habían perseguido anteriormente. Con sus hijos Emma y Daniel, Michael había reconstruido los lazos familiares que una vez estuvieron a punto de romperse. Se convirtió en un padre presente ofreciendo orientación, apoyo y amor incondicional. Los fines de semana se llenaron de risas y aventuras familiares, creando recuerdos que durarían toda la vida. Michael les había enseñado el valor de la empatía y la importancia de dar a los demás, inculcándoles lecciones valiosas sobre la verdadera riqueza. En su comunidad, Michael se convirtió en un pilar de apoyo para aquellos menos afortunados. Su trabajo en el refugio local no solo proporcionaba ayuda práctica a quienes lo necesitaban, sino que también inspiraba a otros a unirse en la causa del servicio y la compasión. La comunidad se unió en un espíritu de colaboración y apoyo mutuo, y Michael fue un catalizador de ese cambio. A través de su viaje de redención, Michael había descubierto que la verdadera riqueza no se basaba en la acumulación de bienes materiales, sino en la generosidad, la empatía y la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Había encontrado un sentido de propósito en su vida que antes le había eludido, y este propósito residía en la capacidad de brindar amor, compasión y ayuda a quienes lo necesitaban. La verdadera riqueza se convirtió en el epílogo de la historia de Michael, un recordatorio de que el éxito verdadero se encuentra en la forma en que tocamos las vidas de los demás, en el amor que compartimos y en la huella positiva que dejamos en el mundo. Su viaje de redención sirvió como un poderoso recordatorio de que la riqueza real se mide en términos de valores y conexiones humanas, en lugar de los números en una cuenta bancaria o los logros en una carrera. La historia de Michael inspiró a otros a repensar sus propias prioridades y a buscar la verdadera riqueza que reside en el servicio, la empatía y la compasión. Al final, el viaje de redención de Michael le enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para enmendar y para priorizar lo que realmente importa en la vida. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que el éxito debe medirse por el contenido del carácter de una persona y el amor que brinda, en lugar de la riqueza que acumula. Michael había experimentado en carne propia cómo la obsesión por el éxito material y la acumulación de riqueza podían desviar a una persona de lo que realmente importa,
las conexiones humanas, la compasión y el servicio a los demás. A medida que avanzaba en su viaje de redención, reconoció que había perdido años valiosos de relaciones y momentos significativos en su búsqueda ciega de éxito financiero. Sin embargo, la redención le demostró que siempre hay oportunidad de cambiar y de reconstruir lo que se ha perdido. Su historia se convirtió en una inspiración para quienes habían perdido el rumbo en la búsqueda de la riqueza material. Les recordó que el valor real reside en las cualidades intrínsecas de una persona, su bondad, su empatía, su generosidad y su capacidad de amar y cuidar a los demás. El mensaje era claro: el éxito no debería medirse por el saldo en una cuenta bancaria o la acumulación de bienes, sino por la forma en que tocamos las vidas de quienes nos rodean. La historia de Michael se convirtió en un faro de esperanza y cambio, iluminando el camino para aquellos que buscaban una vida más significativa y rica en valores. Les recordó que, sin importar cuán lejos se hayan alejado del camino correcto, siempre hay espacio para el arrepentimiento, la transformación y la redención. Su viaje les recordó que la riqueza real se encuentra en el amor que compartimos y en la calidad de nuestras relaciones humanas, y que estos son los verdaderos tesoros de la vida.